Hola, estimados estudiantes de bachillerato, es un gusto para mí estar con ustedes en esta primera asesoría. El día de hoy vamos a ver algunas temáticas que a lo mejor han generado algunos comentarios o algunas dudas al respecto, y pues vamos a analizarlas a fondo. Les doy la bienvenida y bueno, para quienes no me han ubicado, pues soy su asesora Belén Benume Baena en el área de Historia Universal. Si vamos a hablar de historia, es importante saber qué es la historia. De acuerdo con un historiador francés, de 1921-1929 en Francia, bueno, él se llama Marc Bloch, define la historia como el estudio del hombre en el tiempo y en el espacio. Es importante tener en cuenta esto porque aquí al hombre se refiere a la humanidad, no exclusivamente a los sujetos masculinos. Entonces, si estamos hablando del tiempo y el espacio, es importante tomarlas en cuenta como categorías de la historia. Esto es parte fundamental en los procesos que se van a generar a lo largo de la humanidad, el tiempo y en el espacio. Y para efectos de nuestro curso, pues estamos en el espacio de la región de Europa, en el tiempo de siglo XX-XXI. ¿Okay? Sobre la importancia de la historia es necesario comentar que nos ayuda a tener una identidad de quiénes somos, de dónde venimos, para comprender un poco la realidad en la que estamos inmersos. Entonces es importante tener estos datos para poder analizar los procesos que están a lo largo de este curso. Ahora, ¿cómo se hace la historia o cómo nos han contado la historia? También es importante saberlo. Entonces voy a hacer aquí hincapié algunas de las teorías historiográficas importantes que han marcado la manera en cómo nos han enseñado la historia. Primero que nada, partimos del positivismo por allá de la segunda mitad del siglo XIX en México, cuando se establece precisamente la visión positivista de la historia. Y es aquella visión que pues nos cuesta un poco de trabajo, porque es la que nos habla de héroes, de villanos, de fechas, de nombres de personajes importantes. Sin embargo, bueno, vemos que ese contexto fue en ese momento. En la actualidad ya no es tanto que nos dirijamos en historia exclusivamente a héroes o villanos, o que solamente hagamos hincapié a las fechas. Es importante analizar el proceso histórico a partir de las teorías de los integrantes que van forjando estos procesos que nos delimitan como sociedad actual. Es eso, procesos. La historia está compuesta de varios procesos y no de hechos aislados o particularizados en alguna situación histórica. Bien, la siguiente corriente historiográfica que cambia la manera de hacer y ver la historia es precisamente la escuela de los anales. Esta escuela se contrapone al positivismo y bueno, es de donde pertenecen historiadores como Marc Bloch, que les comenté en un inicio, que es quien define la historia como estudio del hombre en el tiempo y en el espacio, y después incorpora otros elementos, por ejemplo, que no nada más es una historia de héroes o villanos, sino que también hay personajes inmersos que también son parte de la historia. Y en ese sentido tenemos a mujeres, a niños, bueno, elementos ya cotidianos, por ejemplo, la vestimenta, la comida, la música, todo eso es historia y también es importante tomarlo en cuenta en nuestra realidad actual. Entonces, la corriente de los anales, que surge precisamente en Francia, que tiene como representantes a Marc Bloch, a Lucien Febvre y a Fernand Braudel, pues eso hace un cambio en la manera de hacer y transmitir la historia. Y es precisamente esa manera revolucionaria que nos invita a tener ese acercamiento con la historia a través del análisis de los procesos en su conjunto con los integrantes que participan. Todo es historia, todos nosotros tenemos historia, una historia de vida, entonces eso también en algún momento será estudiado y analizado por sociedades futuras. Ahora bien, entre los paradigmas o elementos que incorpora la historiografía de los anales, tiene que ver con las fuentes también. No nada más se toma en cuenta los datos oficiales, datos nacionales, constitucionales, leyes, sino también se retoman elementos de la cotidianidad. Por ejemplo, la vestimenta, el entretenimiento, la música, la comida, como ya les había comentado, y también surge a través de plantearnos problemáticas actuales para poder buscar el trasfondo que tienen
momentos pasados. Y precisamente en el curso estamos analizando procesos vinculados con esta nueva historia, que tiene que ver cómo ha evolucionado la sociedad del siglo XX a XXI a través de estos procesos, no solamente internacionales, sino también nacionales, porque es importante comentar que si bien nuestro curso es de carácter universal, mejor dicho mundial, pues de manera directa o indirecta está impactando nuestra sociedad actual. Y precisamente analizando el primer módulo que tiene que ver con guerra, paz y derechos humanos en la primera mitad del siglo XX, es importante analizar esta circunstancia. Hay conflictos que son necesarios analizar en esta primera mitad y precisamente vamos a tocar de manera general algunos de estos. Primero que nada, vamos a analizar la Revolución Rusa, la Revolución China, también lo que tiene que ver con la Gran Guerra de manera general y por supuesto el crack del 29 que después nos va a dar pauta para la Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar de lleno a estos conflictos, es importante comentar una cosa. A lo largo de la historia se están generando procesos ideológicos, filosofías, modos de vida y de entender el mundo. Entonces, esos procesos ideológicos impactan las decisiones que toman los líderes o la élite en el poder. En este caso, vamos a identificar el imperialismo, que tiene que ver con la imposición de valores, modelos de vida, cultura, religión a otras naciones, la dominación no solo militar, sino ideológica y también lo que tiene que ver con los recursos de la nación sometida. 2. El capitalismo, esta cuestión de consumismo, de comercio internacional, de la comercialización masiva de productos, de crear en la sociedad una necesidad de estos productos. Tenemos la revolución industrial, que también es muy importante porque precisamente a través de la revolución industrial entendemos este proceso de mecanización de la sociedad, la incorporación de la industria como parte de la vida cotidiana en nuestra sociedad. Y pues, por supuesto, la globalización. Estos elementos que he mencionado anteriormente son la base con la que gira la segunda mitad del siglo XX, exclusivamente en estas revoluciones que vamos a ver. Puede haber más procesos, pero bueno, en esta ocasión vamos a detallar estas. Bien, iniciemos con la primera revolución, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, pues primero que nada se caracteriza por la peculiaridad del lugar. El lugar, geográficamente hablando, es uno de los lugares con climas muy extremos, entonces prácticamente habitar ahí implica ya un grado de resistencia a las condiciones climáticas y por lo tanto una difícil coordinación, administración del país, de la sociedad. Se trata de una sociedad multiétnica que está distribuida en todo el territorio y el territorio, como pueden verlo en algún mapa, es muy extenso y también tiene que ver con cuestiones económicas referentes a la agricultura y también a la minería, porque dadas las circunstancias del territorio hay minas de donde se obtiene el acero. Y bueno, dentro de las causas que dan origen a esta revolución, pues tiene que ver con estos sistemas obsoletos, sistemas políticos que ya no están satisfaciendo las necesidades de esa sociedad. Por ejemplo, en Rusia estamos hablando de los zares. Los zares pertenecen a un sistema más introvertido, más cercano a un movimiento hacia el interior del país que no permite la expansión o la comunicación o el vínculo con otras naciones que en este momento ya se consideran modernas y avanzadas. Entonces, hay una inconformidad interna dentro de esta nación porque las circunstancias no son óptimas para toda la sociedad. Tenemos entre las causas precisamente la liberación de los siervos. Tú como trabajador te das cuenta que no estás siendo retribuido de la manera adecuada que satisfaga tus necesidades y por supuesto genera conflictos. En otra situación o en otra causa tenemos la reforma del sistema judicial. Se aplica la ley, pero de acuerdo a lo que dice el zar. Y entonces la gente burguesa acomodada de ese momento, los comerciantes, los empresarios empiezan a cuestionarse, bueno, ¿y por qué el zar tiene la autoridad total sobre nosotros? Hay que elaborar una serie de leyes o de estructura judicial para que se apliquen precisamente las leyes de acuerdo con nuestras necesidades. Y
hay una autonomía de gobernaciones o de gobiernos locales. Ya no se empieza a seguir o a darle ese tributo a los zares cuando se dan cuenta que ellos mismos pueden establecer su propia organización interna. Y si tomamos en cuenta el territorio que es tan extenso, pues no puedes tener una administración, tú como zar, completa de todo lo que está pasando en tu sociedad. Entonces, estos grupos en el burgués, en lo que son burgueses, que corresponden a esta élite rica, empresaria del momento, pues empieza a organizarse y a generar esa transformación dentro del sistema establecido. Dentro de los efectos que existe, pues por supuesto está el descontento de estos grupos en el poder, de los zares, porque empiezan a ser atacados de alguna manera o empiezan a ser retados en su poder por estos grupos burgueses y por supuesto empiezan con la imposición de la violencia, que es otra característica importante dentro de las revoluciones. En este caso, el militarismo, la violencia justificada en aras de lograr el orden. Y bueno, en México lo vimos también, pero esa es otra historia, lo analizarán en sus clases de historia de México. Ahora, finalmente, todo esto que les estoy contando, pues son procesos complejos, particularidades, pero en términos generales es lo que podemos apreciar. Se logra finalmente el cambio de los grupos, se deja de ser zar y entonces ahora se ingresa con el grupo burgués. En este caso, bueno, se ve representado por actores que tuvieron dinámica importante en estos movimientos, que son precisamente Lenin, Trotsky y bueno, tiempo después Stalin, que como todos sabemos o hemos visto películas o libros, pues es un dictador y él establece una administración militar, una administración totalitarista y que pertenece a uno de estos grupos burgueses que busca ese cambio político de los zares ahora a la cuestión militar, a la cuestión de gobierno, de Estado. ¿Y qué se logra? Pues una nueva política guiada bajo la ideología comunista y socialista que implica el bien común para toda la sociedad. Sin embargo, como lo vamos a ver, es una constante, no solo en la historia universal, sino también en la historia de México, pues solamente se da a un cierto sector, ¿no? A la élite. Generalmente los grupos trabajadores, obreros, pues son los que se ven afectados porque ellos finalmente continúan trabajando para quienes estén en el poder. Y bueno, entonces ahora el Estado controla todo. Es un sistema totalitarista, por eso el término. Entonces la producción del campo, lo que vas a comer, lo que vas a vestir, lo que vas a usar, no hay una relación tan abierta con otras naciones, pero sí se genera el flujo moderado de la influencia internacional. Y bueno, dentro de las dinámicas que lleva en este caso Stalin, cuando ya se establece el Estado soviético, pues es precisamente una serie de medidas para incorporar a Rusia en este sistema de mecanización, de industrialización que se está llevando a nivel mundial. A nivel mundial, entiéndase pues Europa y lo que esta genera alrededor de las naciones. Y bueno, cada 5 años se establecen planes para poder llevar a Rusia al progreso. Y bueno, en la actualidad vemos que sí está funcionando un sistema democrático, pero con ciertos límites, herencia de este proceso que se está dando desde la Revolución Rusa. Ahora bien, eso es por un lado con Rusia, pero ¿qué pasa con China? Hacia 1949, ¿qué está pasando con China? Pues precisamente, igual que Rusia, como Rusia tenía a los zares, pues ahora China tiene a los emperadores. Y entonces hay una circunstancia igual ahí con las clases burguesas que están inconformes de esta tradición milenaria de sujetos que establecen lo que se debe de hacer. Sin embargo, ellos ya tienen otras necesidades en aras del progreso y la modernización que está existiendo en el resto de Europa. Y entonces esta población empieza a organizarse. Este sistema de emperadores o las dinastías es un sistema que estaba más vinculado con la Edad Media. Sin embargo, bueno, tenía un sistema de política tributaria a cambio de protección, no generaba condiciones equitativas de desarrollo. Bueno, esa es una constante porque vamos a ver que aunque se establecen estados modernos, estados políticos
pues no hay una circunstancia equitativa en toda la sociedad. Hay un hermetismo, es lo que les comentaba también lo que pasaba con Rusia, es un aislamiento hacia adentro, no hay un contacto directo con lo que está pasando en otras naciones y bueno, dada la dinámica de mecanización, de globalización que se están dando en otras naciones, pues hay presión en China para poder incorporarse en este mercado mundial. Y bueno, la población seguía creciendo y las necesidades eran mayores. No había un control tampoco de la sociedad, una administración que regulara las necesidades de toda la población y entonces eso también generó un malestar. Y si a eso le aunamos la sobreexplotación y la miseria, pues es un caldo de cultivo para una revolución. Revolución que, insisto, como fue el caso de Rusia, lo hicieron los grupos burgueses, grupos que tienen también poder económico y que tienen influencias políticas. Y que ya están fraguando un estado diferente al de las dinastías, en este caso, en China. Ahora, los efectos que tiene esto es, por supuesto, el desorden y surgen representantes de estos grupos burgueses que quieren ese cambio y bueno, lo vimos en algún momento con el Partido Nacional del Pueblo, el nombre lo dice, representantes del pueblo que buscan ya sustituir este sistema de dinastías y pues dedicarse a lo que el pueblo decida. Sin embargo, vamos a ver que este partido se convierte en una dictadura militar que posteriormente vamos a tener en escena durante la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este proceso hay un líder ahí, Mao Zedong, que él es también, al igual que Rusia y esta ideología que adoptan, él es comunista, y empieza esta implementación de medidas dentro de China para incorporarla al mercado y a la situación mundial. Entonces hay implementación de medidas de modernización, empiezan a incorporarse tendencias industrializadoras y también un parlamento imperial. Sí se conservan todavía los emperadores, pero bueno, ya ahora son una figura importante, pero no de influencia política. Ahora lo que importan son los partidos políticos. Ahora hay entrada también moderada de la influencia del extranjero, influencia principalmente británica, porque en aquel entonces Gran Bretaña estaba muy interesada en los recursos que tiene China y también en hacer negocios con esta nación. Entonces ven que facilita esta incorporación de China y se empiezan a hacer intercambios comerciales con estas naciones. Ahora, finalmente, después de estos procesos, les comento, es una serie de luchas, de batallas que tienen sus peculiaridades. Bueno, después de este proceso, logra finalmente establecerse la República Popular China con Mao Zedong y bueno, el comunismo se expande. Comunismo que después vamos a verlo presente en la Segunda Guerra Mundial y en su participación como nación poderosa de ese momento. Y bueno, algunas de las reflexiones que podemos tener de estas dos revoluciones, pues precisamente es que influye mucho el elemento geográfico para que se den estos procesos. Los dos son territorios muy extensos donde las autoridades tienen poco dominio en la administración de la población y también, bueno, en el caso particular de Rusia, pues el clima es muy extremo, entonces eso también dificulta la manera de cómo se va a desarrollar la sociedad con relación a otras potencias mundiales. Hay permanencia de estructuras arcaicas, lo vimos con Rusia, con los zares y ahora en China con las dinastías. Hay una mala distribución de la población, volvemos al territorio, es muy extenso, entonces la población está distribuida de manera que no se puede administrar. Y hay un inadecuado reparto de la riqueza, esa es una constante, incluso después cuando se incorporan los sistemas de Estado también se sigue viendo esta circunstancia y finalmente en ambas naciones hay un sistema de servidumbre que después se convierte en un sistema de ciudadanos o de personas que deben de regir ciertas leyes para que el Estado les pueda proporcionar la satisfacción a sus necesidades. Bueno, vemos estas dos revoluciones como parte de los procesos sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX, pero también vamos a ver otro proceso importante, específicamente es lo que generó este proceso, que es la
Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Como todos sabemos, este es un proceso histórico que va de 1914 a 1918 y termina con el Tratado de Versalles. Naciones o potencias involucradas en este proceso, pues tenemos a Estados Unidos, a Francia, a Gran Bretaña y bueno, la otra facción que es principalmente la presencia de Japón y de Italia, ¿no? Y bueno, todas las naciones que siguieron a estos países. Como vemos, ahí está presente lo que yo les comentaba al inicio de esta asesoría, las cuestiones de expansionismo, de lograr tener más territorio, mayor influencia sobre otras naciones, los mercados, que llega un momento que ya no hay hacia dónde dirigirse porque ya todos están acaparados, entonces se procede al militarismo, que es lo que caracteriza a la guerra, el ejercicio de la violencia en busca de mayores territorios e influencia en otras naciones. Tenemos el imperialismo y bueno, las consecuencias que surgen de este proceso es precisamente el reordenamiento geográfico, surgen nuevas potencias, en este caso Estados Unidos, y entonces ya tenemos ahí una nación muy poderosa, incluso hasta nuestros días desde ese entonces. Hay aparición de nuevas naciones, lo que les comentaba, Estados Unidos, deuda para los vencidos, por supuesto ahí queda un elemento de trabajo, de estar todo el tiempo analizándolo, porque finalmente esta deuda de guerra se tiene que cubrir en algún momento, que vamos a ver cómo desencadena con el crack del 29. Y luego también hay un acercamiento a lograr la paz. La experiencia que deja la Gran Guerra no queda o no es aceptada por las naciones, entonces se genera un intento de evitar otra guerra de esa magnitud, pero vemos que estos intentos no se logran porque tenemos una Segunda Guerra Mundial. En esta Primera Guerra se establecen tratados, alianzas que tratan o buscan regular las relaciones internacionales sin el ejercicio de la violencia, pero vemos que no. Entonces, después de Versalles, les había comentado que surge precisamente Estados Unidos como potencia mundial. Y de pronto Europa y Latinoamérica, también es importante decirlo, seguía con base a la manera de vivir de Estados Unidos, porque es una potencia poderosa y porque gracias al capitalismo expande su manera de vida a todo el mundo. Entonces se ve a Estados Unidos como lo máximo, está ahí fluyendo la mayor capacidad adquisitiva del mundo, pero sucede algo. De repente hay una sobreproducción industrial y hay un quiebre en la bolsa de valores, y esto genera una reacción en cadena que se lleva entre conflictos a todas las naciones que están dependiendo de Estados Unidos, pues casi nada, a mitad del mundo. Entonces genera una crisis muy fuerte para Estados Unidos, pero también para el resto de las naciones, y a esta crisis se le denomina el crack del 29, sucede en 1929. Hay subconsumo y entonces Estados Unidos se ve al límite en su administración para poder salir de esta crisis, porque no solamente estamos hablando de su sociedad, sino también de la sociedad que está dependiendo de esta nación, la sociedad internacional, en este caso Italia, Gran Bretaña, Japón y bueno, Latinoamérica ni se diga. Entonces es importante comentar que este crack del 29 o esta crisis del 29 afectó casi todo el mundo, fue de impacto global, porque Estados Unidos estaba regulando todas las relaciones internacionales. Y bueno, esta crisis no nada más tiene un impacto económico, sino también ideológico y político, porque las naciones que dependían de esta potencia empiezan a debilitarse en cuestiones de democracia, y las potencias que tenían un sistema más rígido militar se hacen fuertes, y entonces se genera el caldo de cultivo para los regímenes totalitarios que vamos a tener presentes hacia la Segunda Guerra Mundial. En este caso vamos a tener el fascismo en Italia, por supuesto el nazismo en Alemania y el militarismo japonés, producto de esta inestabilidad económica e ideológica que tiene Estados Unidos en ese momento y que otras naciones también están inmersas
en esa circunstancia económica, en esa crisis, que no perciben que otras potencias como las que les comenté, Alemania, Italia y Japón, están ya fraguando su administración interna a partir del militarismo, del totalitarismo, para crecer y después ir a esta cuestión de lucha que va a generar o se va a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esas son otras temáticas que vamos a analizar posteriormente en asesorías posteriores. Hasta aquí hemos analizado algunos de los procesos importantes que se dan hacia la primera mitad del siglo XX, y bueno, vamos a seguir analizando otros más. Si tienen dudas, comentarios o algo que quieran referir, pues no duden en hacerlo. Y recuerden, tenemos el portal vía mensaje, y bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.